Excelente. Ya, empezamos entonces a dejar pasar a las personas. Buenísimo. Recordemos que este taller también se va a estar grabando y lo vamos a replicar a través de los distintos espacios, tanto de Social Lab como del Ministerio. Les damos la bienvenida a todos los asistentes a este taller en el marco de las semanas de MIPYMES y cooperativas potenciada por el Ministerio de Economía. Les pedimos a todos que puedan mantener tanto su audio apagado, porque vamos a escuchar a dos speakers que van a estar exponiendo hoy, y todas las preguntas, por favor, que se puedan encauzar a través del foro del mismo Zoom, ¿ya? Al final de la conversación vamos a tener este espacio para ir resolviendo preguntas. Antes de comenzar con nuestros talleristas, quiero invitar a el Ceremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región Metropolitana, don Cristian Rodríguez Binfa, a que nos dé la bienvenida y nos cuente un poquito más respecto a qué está pasando esta semana y por qué es tan importante también para el Ministerio y para los emprendedores y emprendedoras de Chile. Adelante, Cristian. Matías, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nuestro superintendente, a Gus Sánchez, a Filip, a Paula, a Matías, que nos acompañan, que han hecho posible que estemos en este taller. Bueno, el Ministerio de Economía, Matías, hace 13 o 14 años ya, que por tradición viene celebrando en el mes de noviembre y conmemorando, celebrando, promoviendo la Semana de la Pyme, ¿ya? Y este año 2024 partió este lunes y termina el próximo viernes, con una serie de actividades a nivel nacional, en que nos tiene a todas las autoridades del Ministerio y también de sus servicios dependientes comprometidos y desplegados en terreno y también en el espacio virtual como estamos en este momento, generando actividades que puedan permitir promover la importancia de las pequeñas y medianas empresas de todo tipo, de todo rubro, ¿ya? Por la importancia que conllevan ellas y el aporte que hacen a la economía y el Producto Interno Bruto, ¿ya? Las pymes, como tú bien sabes, son generadoras de empleo del 40-45% del empleo, y hay una serie de brechas también que tenemos que ir como ministerio, como políticas públicas, ir emparejando la cancha, ¿ya? Y nivelando la cancha, diría, porque hay cosas que todavía, por dado el modelo económico y una serie de situaciones estructurales, hay que ir dándole mayor espacio de desarrollo y competencia. El mundo de las tecnologías, el mundo de las startups, también son parte de este mundo de las pequeñas y medianas empresas y también pasan por este circuito de alguna manera de la generación de una idea, aplicación tecnológica, puesta en valor de soluciones que le puedan servir a ciertos procesos y ciertas áreas industriales, en la generación de productos y servicios. Pero en su back office es finalmente una empresa, una pyme muchas veces, y que normalmente están muy falta de recursos y de capital, que están buscando el espacio. Ustedes mejor que nadie lo conocen. Lo que queremos en esta oportunidad es, bueno, hacer una charla respecto al financiamiento de la startup. Invitamos a nuestro superintendente, Hugo Sánchez, de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, para que también vea, porque también es una mirada que hay que tener desde el punto de vista que cuando las cosas ya se ponen feas, cuando ya no hay una solución desde el punto de vista financiero, hay una solución legal para poder buscar una reorganización de las deudas que, o el pasivo que genera, o evidentemente, o probablemente, o también como alternativa, buscar cómo se liquida ese pasivo de acuerdo a las normas legales. Entonces es importante conocer esa mirada legal para todo el mundo y este ecosistema que ustedes como Social Lab generan, Matías. Así que creemos que esto puede ser un aporte y lo ponemos también dentro del calendario de la Semana de la PYME, porque ustedes son también, promueven la pequeña y mediana industria. Entonces, en ese marco estamos esta semana, estamos haciendo reconocimiento, estamos haciendo capacitación, estamos haciendo anuncios. El presidente de la República el lunes pasado inauguró la Semana de la PYME en la estación Mapocho, hizo anuncios muy importantes en proyectos de ley que ya se están generando, van a ingresar algunos y otros ya están en tramitación en el Congreso Nacional, que va a dar mejores condiciones, mejores políticas públicas en virtud de lo que es el emparejamiento de la cancha para poder acceder a financiamiento, acceder a mercado, en fin, una serie de aspectos relevantes. Así que yo diría que eso, Matías, agradecer esta especie de sociedad que hicimos y esperamos que sea muy fructífera y hacer cosas más adelante, más importantes. Y bueno, aquí estamos disponibles como ministerio y agradecer también a Hugo que hoy día nos acompaña. Muchas Excelente. gracias a todas las personas que hoy día nos están escuchando.
Muchas gracias a ti, Cristian. Es muy importante también para nosotros desde el mundo de la innovación y el emprendimiento, de las startups, poder tener estas conversaciones que, como tú bien dices, no siempre son fáciles. Hay momentos difíciles para todos nosotros emprendedores y justamente hoy abocarnos a las finanzas es lo que nos convoca. Y es por eso que hoy día vamos a tener dos expositores hablando de dos espacios distintos dentro de este gran paraguas que son las finanzas para pymes y para startups. Los quiero, antes de presentarlos, quiero recordar a todas las personas que van sumando a este taller que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. El objetivo es que al final, los últimos 10 minutos de este taller, poder retomar esas preguntas tanto para Hugo como para Philip, que son nuestros expositores del día de hoy. Entonces, sin más y a lo que vinimos, quiero darle primero un espacio a Philippe Besançon, que es cofundador de CFO Remoto, es una plataforma justamente para apoyar finanzas en las pymes. Philippe nos contará un poquito más de detalle y posteriormente a nuestro superintendente de insolvencia y reemprendimiento, Hugo Sánchez, que nos va a hablar en la segunda parte del taller para después pasar a las preguntas. Así que, sin más, te doy el pase, Philippe, para que tú puedas compartir tu pantalla, presentarte ante los invitados del día de hoy. Buenísimo. Bueno, gracias Matías, gracias Cristian y Hugo también y a todos los que se conectaron. A la Paula también que está ahí haciendo que esto sea posible, a quienes vamos a exponer. Les estoy presentando pantalla, se ve, ¿cierto? Se ve bien y se ve en formato presentación. Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, primero presentarme. Como ya se comentó, mi nombre es Philippe Besançon, yo tengo 41 años. Soy ingeniero, más o menos 16 años de experiencia en temas de finanzas corporativas y finanzas para no solo pymes, sino que también startups y algunas empresas también más grandes. Eh, Hace 8 años fundé, también soy emprendedor, en el fondo hace 8 años fundé una empresa que se llama CFO Remoto, que lo que hace básicamente es querer ser el CFO digital o el gerente de finanzas digital, para quienes no conocen el concepto de CFO, para las pymes de Latinoamérica. Y eso a través de el conocimiento experto que nosotros hemos ido desarrollando y una tecnología que hemos ido desarrollando para poder apoyar a empresas de diversos tamaños. Tenemos clientes que venden desde 10, 20 millones de pesos al mes hasta empresas que venden cerca de 1.000 millones al mes. Así que ahí hay un amplio rango. Me imagino que acá habrán empresas de distintos tamaños, de distintos rubros, y es justamente a las empresas a las cuales nos gusta poder apoyar con algo que sabemos que es complicado y que no siempre está a la mano de las empresas. Y en esa línea, quiero detenerme bastante en este primer slide, que lo que busca un poco es reflejar el por qué nosotros existimos como empresa. ¿Cuál fue el dolor que vimos en el mercado? Y me imagino que muchos de los que están acá se van a poder identificar con estos dolores dentro de lo que ha sido el desarrollo de sus empresas. La vida de un emprendedor, de un fundador o de una fundadora de una empresa que incluso ya tiene 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 personas adentro, es compleja, es un camino difícil en el cual hay un montón de incertidumbres, hay un montón de decisiones que hay que tomar. Y nosotros hemos tratado de apoyar a las empresas desde el punto de vista de cómo apoyarlas a tomar decisiones en función de su data financiera, que muchas veces es algo que está lejos de sus manos, porque hay diversas razones para que eso pase en el fondo. Lo primero es que, aquí se nombró en la presentación inicial, son empresas que muchas veces tienen pocos recursos. ¿Eso qué quiere decir? Hay pocos recursos de tiempo, hay pocos recursos de dinero, hay pocos recursos de equipo, que básicamente están todas de alguna manera linkeadas, ¿cierto? En el hecho de que la parte de administración y la parte de finanzas en general tiende a quedar un poquito botada en las empresas más pequeñas, principalmente porque los fundadores en general toman un rol mucho más enfocado en la parte comercial o de ventas y enfocado en la parte operacional o de la ejecución del negocio, ¿cierto? Me importa ejecutar bien mi negocio, me importa vender, crecer, tener más clientes, tener más ventas. Pero luego, cuando nos empezamos a cuestionar qué es lo que está pasando en nuestros números y cómo nuestros números financieros hablan en función de lo que viene pasando en nuestro negocio y las decisiones que estamos tomando, es donde nos encontramos con una primera pared y un primer problema, es que esta falta de recursos en el fondo nos impide en etapas tempranas poder contratar a alguien que tome este rol
y por lo general diría que los fundadores no tienen el conocimiento suficiente a nivel financiero como para poder saber eh, qué datos hay que considerar, de dónde se pueden sacar, qué plataformas tecnológicas hay disponibles para poder ayudarnos en estos temas, qué perfil sería la persona que tendría que contratar, incluso si es que mi negocio llega a ser exitoso y efectivamente tengo que empezar a hacer crecer mi equipo de administración. ¿Qué perfil tengo que contratar en ese rol? ¿Qué le tengo que pedir a ese rol? Muchas veces escucho a muchos emprendedores que me dicen, no, yo esto se lo pido a mi contador. Y la verdad es que los contadores muchas veces los dejan botados. Los contadores en general no tienen un conocimiento de finanzas que sea adecuado para apoyar el control de gestión de una compañía, sino que más bien están muy enfocados en la parte tributaria. Y diría que ese es uno de los principales problemas hoy en día, que existen un montón de asimetrías de información entre quienes tienen el conocimiento de cómo construir las finanzas de un negocio y apoyar la toma de decisiones de un negocio en función de sus números y de sus finanzas, con quienes están tomando las decisiones. Quienes están tomando las decisiones no tienen acceso a esa información y no tienen acceso tampoco a ese conocimiento de qué hacer con esa información, incluso si supieran de dónde obtenerla. Y ese es un gran problema, porque al final terminan por estar un poquito a la deriva en lo que es la visibilidad financiera de cuál ha sido el impacto que han tenido las decisiones que han ido tomando y por tanto, qué decisiones debería yo ir tomando hacia adelante. Crecer en algún canal en particular que es el más rentable, hacer crecer mi equipo, cuánto es la capacidad máxima que tiene mi equipo para poder funcionar y ejecutar el negocio, cuánto tengo que vender mínimo para estar en break-even o no perder plata, tengo que achicarme o no tengo que achicarme dado que estoy proyectando tal o cual cosa, cuál es el margen que tiene mi negocio, dónde tengo que medir ese margen, tengo que incluir el IVA o no tengo que incluir el IVA, cuándo tengo que pagar el IVA, dónde, a quién tengo que pedirle, cosas que muchas veces pueden sonar muy básicas, pero que la verdad es que son un montón de pequeñas tareas y pequeños procesos que si no se hacen de forma ordenada, van a haber problemas. Por cierto, es el futuro. Diría que el 99% de las empresas quiebran porque se les acabó la vida, porque no tuvieron la suficiente capacidad de poder financiar el camino que estaban recorriendo hacia adelante. Y eso la verdad es que no es algo fortuito. Muchas veces hay empresas que pueden ser muy rentables o tener negocios muy buenos, pero finalmente las decisiones se terminaron tomando muy tarde o con las opciones no adecuadas en función de lo que estaban diciendo los números y por lo tanto finalmente terminan muriendo o desapareciendo. Ahora bien, este problema del orden en el fondo de la data y del conocimiento en el fondo de la data, la estructura de la data, es uno de los problemas. Después, cuando las empresas ya empiezan a ordenar su data y empiezan a entender que es importante clasificar información, que es importante conciliar información, mirar las cuentas bancarias y conciliar los movimientos contra los documentos, ¿cierto? Para entender qué clientes me deben plata, a qué proveedores yo les debo plata, cuánta plata tengo que pagar la próxima semana, cuánta plata me debería haber entrado la próxima semana, cuánta plata tengo vencida de mis clientes, etcétera. Cosas incluso tan básicas como cuánto estoy vendiendo. Algunos no me van a creer, pero yo cuando me junto con emprendedores en una primera reunión y les pregunto cuánto vendiste el año pasado, la verdad es que el 90% de ellos no me sabe responder con exactitud esa respuesta. Ni siquiera lo que vendieron el mes pasado. Si me meto a preguntarles cuánto marginaste el año pasado realmente, la verdad es que ahí ya los pillo con una pregunta que no van a saber responder. Y esto es un síntoma de que internamente en estas empresas de este tamaño no están los recursos, no está el tiempo, no está el conocimiento, no están las personas adecuadas para hacer el trabajo de administración y finanzas o de control de gestión y de análisis, y por tanto las decisiones que se toman generalmente son sin información, y al no tener información tenemos otro gran problema, y es que no podemos compartir la información adecuada con quienes potencialmente podrían financiar a nuestro negocio, que perfectamente podrían ser los bancos o quizás el día de mañana algún inversionista que está interesado en invertir en nuestra empresa, nos van a empezar a pedir cosas, y lo más probable es que vamos a entregar información de forma defectuosa y por lo tanto no nos va a ir tan bien con esa capacidad de poder financiar el negocio. Las empresas en la práctica o el rol de un gerente de finanzas o de alguien que maneja las finanzas de una empresa es finalmente calzar los flujos de caja. Ninguna empresa tiene el futuro asegurado, sino que lo que hay que buscar es efectivamente ver cómo se calzan los flujos de caja en función del crecimiento que se espera tener, en función de los equipos que se tienen, los costos que se tienen y las posibilidades de financiamiento que hay. Entonces, las empresas, a la medida que empiezan a complejizarse, empiezan a complejizar los problemas también. Tienen data en muchos sistemas distintos. Empresas que venden productos que tienen el control de inventario en un lado, la conciliación bancaria en otro, las ventas en otro lado, las compras en otro lado, los honorarios, los sueldos. Nadie está juntando la información
para poder decir, bueno, ¿es este negocio rentable o no? ¿Por qué es rentable o no es rentable este negocio? Y por lo tanto, ¿cómo hacemos para mejorar este negocio en función de estos datos que tenemos alojados en un montón de lados y que quizás nos permiten tener distintos lados de nuestra administración en orden, pero en el conjunto, la verdad es que no sabemos si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Y ahí es donde la patita del análisis, en el fondo, que es uno de los pilares principales para poder manejar bien las finanzas de una empresa, es demasiado importante. Y es básicamente entender que tenemos que mirar la foto completa del negocio, ¿cierto? Y tratar de luego ir haciendo el doble clic por línea de negocio, por producto, por canal, por sucursal, ya sea dependiendo de cuál sea el negocio que tengan en términos de su tipo y cuáles sean los canales a través de los que venden, cuáles son sus clientes, si son empresas, si son personas. Hay un montón de variables que influyen en esta complejidad que está detrás de las finanzas. Y además no hay procesos, ¿cierto? En las empresas más pequeñas no hay procesos de, efectivamente, bueno, tenemos que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y por lo tanto tenemos una buena base de datos que luego vamos a construir, vamos a analizar, y en función de eso quizás podemos pensar en proyectar y ver si es que vamos a necesitar algún tipo de financiamiento y en función de qué supuestos necesitamos esos financiamientos. Y esa es la razón por la cual nosotros existimos. Finalmente, lo que tratamos de hacer nosotros es poner el sello sobre los números de las empresas de tal forma para que ellos puedan sentirse cómodos tomando decisiones sin tener el conocimiento adentro, porque no necesitamos que tengan un gerente de finanzas, sino que básicamente lo que hacemos nosotros es, de forma remota, apoyar a las empresas a construir buenos números, construir buena reportería, construir buen análisis, construir buenas proyecciones con el objetivo de poder apoyar la toma de decisiones y el día de mañana ojalá poder compartir toda esta información con las contrapartes que lo puedan estar pidiendo desde distintos lados. Y en ese sentido, básicamente nuestro propósito como empresa, y un poco por eso estamos acá, porque igual nuestro propósito tiene harto que ver con equiparar la cancha a nivel social de las empresas. Sabemos que las empresas más chicas no tienen capacidad para poder tener un gerente de finanzas dentro, una persona cara, y por lo tanto jamás van a poder tener un análisis de alto nivel cuando son muy pequeñas, es decir, cuando venden, diría, menos de 300 millones al mes, no hay una empresa que pueda financiar a un buen gerente de finanzas que tome ese rol si vende menos que 3.000 millones al año, ¿ya? Probablemente acá ninguno tiene ese tamaño. Pero no se queden con la idea de que no pueden tomar decisiones en base a números. Para eso existe la tecnología, para eso existe gente que efectivamente sabe, gente experta que puede apoyar efectivamente esos procesos de generación de data. No me quiero alargar mucho, acá hay un resumen importante de lo que nosotros creemos que es una buena manera de poder tomar decisiones en un negocio y básicamente tiene que ver con transformar data que viene desordenada, que viene estructurada de formas distintas, que viene de lados muy distintos y que es muy distinta para los distintos tipos de negocio que existen. Incluso dentro de un propio negocio puedo tener distintas líneas de negocio que sean muy distintas entre sí. Y el objetivo básicamente, o lo complejo realmente de este problema es toda esta data transformarla en algo que podamos entender, ¿cierto? Y tratar de cerrar esta brecha de conocimiento que existe entre quienes saben de administración y finanzas versus los que desarrollan empresas y que muchas veces no tienen la capacidad de poder tener ese conocimiento, ni tampoco tienen la capacidad de tener a alguien que pueda tener ese conocimiento dentro de las empresas. Así es como se debería ver un buen reporte financiero. Son cosas que son factibles. Me quiero detener para terminar, porque creo que tengo poquito tiempo. En 4 pilares, voy a resumirlos bien rápido. Nosotros creemos que para poder tener un buen control en finanzas hay que tener 4 pilares en orden. El primero es el pilar del orden, básicamente asegurar que tenemos toda la data, que estamos al día con la data, que somos capaces de saber cuánta plata está en la calle, cuánta plata debo, qué plata me va a entrar mañana, pasado, cuánta plata tengo que pagar en los próximos días, cuáles son los hitos en el mes que tengo que repetir todos los meses, el pago de impuestos, el pago de las imposiciones, el pago de los sueldos, hay cosas que son recurrentes, hay cosas que no. ¿Qué cosas le tengo que pedir al contador? Eso tiene que ver con este pilar del orden, ¿cierto? Es el que nos deja dormir tranquilos de que estamos sentados sobre buena data y ese es el primer paso para pensar en tomar decisiones informados, sentir y saber y asegurar de que tenemos buena data. El segundo pilar tiene que ver con poder analizar esta data. Una vez que yo efectivamente tengo la data, tengo que construir información que sea útil para mi negocio. Y eso es algo que tiene harta complejidad, porque en el fondo hay empresas que producen sus productos que venden, hay otros que simplemente los compran y venden, hay algunos que hacen consultoría, hay otros que intermedian dos puntas,
hay otros que arriendan activos que están comprando a largo plazo, hay distintos negocios que necesitan de distintas formas de contabilizar la información para poder tomar decisiones que sean adecuadas para ese negocio. Ese es el pilar del análisis que lo que nos permite es aprender, ver esta estela de datos que va quedando a lo largo de nuestra historia y entender por qué las cosas que hicimos afectaron de tal o cual manera los números financieros de nuestra empresa. El tercero pilar, proyectar, saber para dónde voy y qué necesito, y ahí conecto con el cuarto pilar, sí o sí, que tiene que ver con el financiamiento. Ninguna empresa funciona sin financiamiento. Y financiamiento, no nos equivoquemos, no tiene que ver con pedirle plata a un banco ni usar factoring. El financiamiento puede venir de adentro del negocio. Particularmente, por ejemplo, cambiar políticas de cobro con mis clientes o cambiar políticas de pago con mis proveedores, o quizás si soy una empresa que compra productos y los tiene que vender, cambiar las políticas de cómo me estoqueo y cómo financio el inventario que estoy teniendo dentro de mi negocio, porque finalmente tener esa plata congelada sin estarla vendiendo y generando caja me puede terminar matando. Hay un montón de empresas que venden productos y que no mueren porque sus productos sean malos, no mueren porque sus márgenes eran malos, sino que mueren porque lamentablemente tuvieron una mala planificación, compraron de más, se sobreestoquearon, la plata se quedó ahí, tuvieron que salir a liquidar, no lo lograron y desaparecieron. Entonces, el consejo básicamente es: tratemos de enfrentar las finanzas de una forma un poco distinta. Pidámosle al contador lo que tenemos que pedirle, que es: hazte cargo de la parte tributaria de mi empresa, declara el F29, declara el F22, declara el F50 si es que tengo servicios extranjeros en mi negocio, preocúpate de hacer las remuneraciones de mi equipo, subir la información a PreviRed, la información de impuestos, hacer las declaraciones juradas, pero no le pidamos al contador que nos entregue información de calidad, porque no lo van a hacer en general por un precio que se adecue a la realidad de las empresas pequeñas en Chile. Por lo tanto, no le pidamos pera al olmo, sino que busquemos formas de, a través de la tecnología, poder eficientar cómo estamos manejando la data financiera de nuestro negocio sin depender de tener que pedirles eso a nuestros contadores. Así que eso era un poco lo que yo quería decir. Nada, los invito a conocernos. Ahí está mi mail. Si entran a esta web van a poder agendar una reunión con nosotros también. Hay hartas cosas en las que los podemos ayudar gratis. Hacemos un montón de cosas ad honorem. Así que felices ahí de seguir apoyando a las pymes y gracias a Social Lab de nuevo por invitarnos acá. Muchas gracias a ti, Philip. De hecho, te voy a pedir después la presentación, si hay algo ahí nos puedes compartir para poder enviarle a los que se registraron en este webinar y poder entregar más detalles. Sobre todo me gustó mucho este gráfico donde tú ponías de dónde proviene la información y en qué se tiene que transformar. Esa que creo que hay harto, tal vez ahí después, si se puede, lo podemos compartir con los asistentes también. No hay problema, eso está en la web de CFO, así que no tengo problema en Súper. compartir. Buenísimo, entonces vamos a mandar este material a los asistentes. Te quiero dar las gracias, Filip. Aquí, bueno, ahí les pedimos a los asistentes también que vayan dejando sus dudas a través del chat. Y quiero dar el pase ahora. No sé si Hugo estás por ahí porque supe que hubo un apagón en el centro. Así es, Eh, sí, estoy ya. aquí. Sí, fue complicado, Ah, pero estamos de vuelta. Excelente, excelente, Hugo. Cosas que pasan, digamos, con la tecnología, pero qué bueno que ya estás de vuelta. Ahora, para pasar al segundo expositor de hoy, quiero presentarles a Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. Muchas gracias, Hugo, por estar acá con nosotros. Vamos a cambiar un poquito de tema. Filip nos dejó planteado una parte del proceso, que es la administración de las pymes. Ahí, Jacqueline nos preguntaba si era solo enfocado en startup. No, nosotros desde eso trabajamos con startups, pero esto también está enfocado a, como decía Filip, un amplio rango de MIPYMES para poder, porque básicamente, si bien la magnitud cambia, las problemáticas pueden ser parecidas. Así que te doy el pase, Hugo, si te puedes presentar tú y Perfecto. comenzar con tu presentación también. Sí, bueno, muchas gracias, Matías, por el espacio. Agradecer obviamente a Cristian, nuestro Ceremi Metropolitano de Economía, por la presentación. Y obviamente a Filip por compartir. Lamentablemente, Filip, no pude escuchar tenía harto interés en escuchar tu presentación. Bueno, se nos cayó la electricidad, después internet se demoró en volver, pero acá está, ya que eso es lo importante. Yo me presento, soy Hugo Sánchez, superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, de hace 8 años ya. Y nosotros como superintendencia hemos
de alguna manera generado como un pilar súper importante, como una de nuestras funciones la hemos puesto adelante, ya primero, que es la educación financiera. Nos hemos dado cuenta que en Chile existe lamentablemente un déficit, un bajo nivel de educación financiera, sobre todo en temas de solvencia, ¿ya? Y tanto en las personas como en las micro y pequeñas empresas. Entonces, de aquí, bueno, estoy colocando la presentación. Ya tengo una presentación bastante cortita, por lo que yo les quiero contar es que existe ya esta superintendencia, que es una superintendencia muy profesional, muy cercana también a los usuarios. Nosotros hacemos una cantidad de actividades de difusión de educación financiera importantísima durante el año, eh, webinars, charlas, seminarios, conversatorios, sobre todo, y tenemos más de 130 convenios con asociaciones de MIPE, con todas las universidades público-privadas, con otras instituciones públicas también, que están en este encadenamiento productivo a través de subsidios, redes como es el COTEC, Corfo, FOSIS, ProChile, etc. ¿Ya? Así que contarles que nosotros, porque eso es súper importante, primero contarles quiénes somos, ya que es lo que hacemos, porque muchos no saben que hay una superintendencia que asiste, que atiende, que intenta resolver y orientar los problemas que tienen los deudores, y no solamente las empresas, sino que también las personas, ¿ya? De hecho, como superintendencia, nosotros administramos un procedimiento concursal de insolvencia que es la renegociación de la persona deudora, que no voy a hablar porque está relacionado no con MIPES y empresas, sino que con personas, ¿ya? Nosotros somos una de las 11 instituciones que dependemos del Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. Desde el 2014 nosotros dejamos de depender del Ministerio de Justicia porque cambió la ley, ¿ya? Salimos de una ley, pasamos de una ley de quiebra que estigmatizaba la figura del deudor, le llamaba fallido para poder salir de estos procedimientos que eran larguísimos, 15, 20 años, que eran las famosas quiebras. Había que demostrar que el deudor no había llegado de manera fraudulenta a la quiebra de la empresa, ¿ya? Entonces, a partir del 2014 tenemos una nueva ley que es muy ciudadana, que crea procedimientos nuevos para personas, para empresas. Antes era mayoritariamente para empresas, muy pocos procedimientos. Hoy día tenemos más de 48.000 entre personas y empresas que se han acogido a lo largo de estos 10 años, del 2014 hasta este año, a esta nueva ley. Y como roles, nosotros tenemos, bueno, el clásico, el básico, ¿cierto?, que cumple toda superintendencia, que es fiscalizar, regular y sancionar un sector. Ya en nuestro caso es aquel grupo de personas, ya porque lo conforman personas, no empresas, que administran los procedimientos concursales. ¿Ah? Antes eran los síndicos de quiebra, que ya las quiebras todavía existen una cantidad importante de quiebras que no se han cerrado desde hace muchos años. Pero hoy día en el sistema tenemos unas nuevas figuras que son los liquidadores que administran las liquidaciones, que eran como las quiebras, pero mucho más rápidas, ya, más eficientes, eh, y por otro lado también las reorganizaciones. Segundo, nosotros facilitamos, como yo les comentaba, les adelantaba, facilitamos acuerdos de renegociación de la persona deudora, así que aquellas personas que hoy día nos están escuchando, que yo sé que habitualmente los emprendedores tienen esta moneda de doble cara, ¿cierto? Que muchas veces son emprendedores, pero también financian el emprendimiento con sus propios créditos, con propia deuda, ya ponen también como garantía sus propios bienes. Eh, También, tercero, súper importante, y lo que estoy haciendo hoy día, lo que hacen la mayoría de nuestros funcionarios y funcionarias, es orientar a personas y empresas, asistirlos, apoyarlos y orientarlos en este camino que es pedregoso, ya que muchas veces tiene un tema social, familiar, eh, psicosocial, psicolaboral también, que afecta, ¿cierto?, a todo el entorno, no solamente un tema económico-financiero, sino que también que muchas veces arrastra a temas de depresión, ¿ya? Y problemas psicológicos. Eh, Eso dentro de las funciones más relevantes, ¿ya? Y aquí quiero entrar, porque mi presentación también es como la de Philip, cortita, ¿ya? Quiero separar el mundo de la insolvencia en dos estados, ¿ah? Y por eso es súper importante que quienes hoy día están presentes, una vez que espero que no, digamos, pero que entren en sobreendeudamiento, en insolvencia, tengan claro ya estos dos conceptos antes de escoger a qué procedimiento entrar, ¿ya? La insolvencia o iliquidez
tiene que ver con el corto plazo. Uno lo caracteriza, a mí siempre me preguntan, digamos, bueno, ¿y cómo yo sé que estoy insolvente? Un indicador sencillo y fácil es que estoy dejando de pagar mis obligaciones, ¿ah? De corto plazo, eh, con acreedores bancarios, retail, factoring, leasing, etcétera, ya que habitualmente las MIPES a quienes le deben es a la tesorería, impuestos, que habitualmente es alto, y también 2 o 3 bancos y factoring, leasing, y se acabó, ¿ya? Pero sí, yo soy viable en el futuro. ¿Ya? Yo sé que estoy insolvente ahora tengo una carga financiera muy grande, se me dan todos los ingresos por venta en pagar deuda, y yo con un procedimiento de reestructuración, que puede ser extraconcursal, ¿ya? O no judicial, no entrar a nuestra ley de insolvencia, lo podría resolver o ya directamente sentarme con todos los acreedores a negociar, ¿ya? Pero si yo ya diviso, que aunque arregle mis problemas financieros de corto plazo, que más financieramente yo puedo decir que mis activos circulantes no superan a mis pasivos circulantes, o sea, por mucho que yo venda, ¿cierto?, todos mis inventarios, que cobre todas las cuentas a mis clientes, que recupere la caja, las inversiones que tengo, no voy a cubrir mis obligaciones de corto plazo. Aunque yo haga eso y yo sé que en el futuro no soy viable porque ya seguramente lo que le pasa a las MIPES empiezan para hacer frente a las deudas de corto plazo, empiezan a vender algunas maquinarias, empiezan a desvincular también a algunos trabajadores y en algún momento me torno inviable, ¿ya? O sea, eso quiere decir que en el futuro mi negocio no va a prosperar, por mucho que hoy día yo intente pagar las deudas, y en ese caso, la solución es la liquidación, ¿ya? Y ahí, por eso yo siempre prefiero partir con esto, porque no es llegar y entrar a una reorganización concursal si es que no voy a ser viable en el futuro, ¿ya? De alguna manera, yo es una pérdida de tiempo, ¿ya? Voy a estar 3 meses en un procedimiento que no me va a conducir, no va a ser exitoso, y voy a finalmente igual terminar liquidando, ¿ya? Y aquí entramos ya en el área chica. Eh, Existen 2 leyes, ya la ley de insolvencia, que es la que vemos acá a mano izquierda, ya que es la ley 20.720, que ahí yo les tengo también una buena noticia que modificamos el año pasado, que modernizamos y creamos esto que está marcadito en rojo ahí, porque esto es lo que nosotros hoy día estamos de alguna manera contándole a las MIPES y a las personas que creamos un procedimiento de reorganización simplificada específicamente para las MIPES, ¿ya? Y un procedimiento de liquidación también simplificada, que voy a contar a continuación, que es solo para MIPES, ¿ya? Hay que demostrar para entrar al procedimiento de manera súper sencilla que tengo facturación menos de 25.000 UF, por lo tanto soy micro o pequeña empresa, y por otro lado que tengo menos de 43 trabajadores, ¿ya? Bueno, por otro lado, la ley también dejamos procedimientos que son más largos, que son más costosos, que tienen más etapas, ¿ya? Que son para medianas y grandes empresas. Y por otro lado, acá a mano derecha podemos ver lo que las MIPES conocen como el Estatuto PYME, ¿ah? Que tiene uno de sus artículos, el 11º, crea la figura del asesor económico de insolvencia. Y también me voy a referir hoy día de manera súper breve porque no quiero llenarlos de conceptos, sino que sepan y entiendan de que tienen 3 alternativas que les va a permitir a la empresa sobrellevar un proceso, un periodo de sobreendeudamiento e insolvencia. Entremos entonces primero de lleno a esta reorganización simplificada que creamos, que entró en vigencia esta nueva ley el 11 de agosto del año pasado, es súper reciente, tiene un poco más de un año, y lo que permite esta reorganización simplificada es generar nuevas y mejores condiciones para bajar la carga financiera en el corto y mediano plazo, sobre todo en el corto plazo. ¿Qué significa? Que los emprendedores van a poder poder renegociar todas las deudas, ya no solo aquellas deudas que ya están vencidas, que están impagas, que ya no están pudiendo pagar, sino que entran al proceso todas las que están al día y las que están vencidas, ¿ya? Lo que van a lograr son mejores condiciones a través de mayor cantidad de cuotas, por ejemplo, créditos que le quedan 2 años pueden estar a 4 o 5 años. Habitualmente también se logran menores tasas de interés, ¿ya? Porque cuando ustedes van a renegociar, repactar o refinanciar a los acreedores financieros,
y tenían una tasa, por ejemplo, en un crédito consumo, en un crédito comercial de un 3%, el nuevo crédito que les van a dar, sin duda, va a tener una tasa más alta porque ustedes son más riesgosos, ¿ya? Porque están siendo insolventes, ilíquidos, están sobreendeudados, entonces van a tener, en vez de una tasa del 3% que le dieron originalmente, van a pasar a una tasa del 5%, ¿ya? Lo que van a lograr a través de la reorganización simplificada es sentarse a negociar, con todos los acreedores mejores condiciones, como yo les digo, mayor cantidad de cuotas, menores tasas de interés, también muchas veces periodos de gracia en los cuales no van a pagar ya 3 meses, 6 meses, etcétera. Y en algunas veces también se ha logrado condiciones de remitir o extinguir parte de la deuda. Ya eso también no quiero prometerlo mucho porque eso se logra en pocos casos, pero también es una alternativa. Este procedimiento judicial, ¿ya? Lo tienen que hacer a través de un abogado que los represente, pero también antes de salir corriendo, y esto lo quiero dejar súper en claro, antes de salir corriendo, la primera reacción que tienen cierto las personas, los emprendedores deudores, que muchas veces lamentablemente entran un poco en pánico, acercarse a la superintendencia. Nosotros tenemos convenios de colaboración con clínicas jurídicas, MIPES, de muchas universidades, ya público-privadas. ¿Qué van a hacer ellos? Van a representarlos de manera gratuita en tribunales en estos procedimientos, ¿ya? Eh, la idea es mantener, ¿ya? Conseguir todas estas condiciones que se logran en no más allá de 100 días. Ya dura, el promedio de duración son 4 meses de este procedimiento, no es un procedimiento largo. Eh, y lo que logramos nosotros con la nueva ley es disminuir los costos de acceso, ¿ya? Bajamos las barreras. Por ejemplo, los veedores cobraban como honorarios, los veedores son quienes administran estos procedimientos, cobraban sobre las 400 UF las MIPYMES. Estamos hablando de 12, 14 millones de pesos. Hoy día hemos visto en un año, 2 meses de nueva ley, que están cobrando más o menos entre 80 y 140 UF. Ya, o sea, bajó radicalmente a un 25%, a 2, 3, a lo más 4 millones, y como yo les comentaba, antes era 12, 14, 20 millones. ¿Ya? El veedor, además, con la nueva ley, está obligado a apoyar a la MIPE a generar una buena propuesta de reorganización, que sea exitosa, que sea aprobada con mayoría en la Junta, en esta votación que hacen todos los acreedores que concurren, que hoy día también la votación no concurren físicamente, sino que lo hacen de manera desatendida, envían el voto, entran su voto a través de un escrito en los tribunales, y lo que hace el juez es contar los votos y se aprueba esta propuesta, ¿ya? Entonces, hoy día con la nueva ley logramos que además este veedor asegure el éxito de esa propuesta, porque antes no lo hacía, no era una tarea del veedor, sino que esta empresa deudora, MIPE, que, como lo comentamos y también lo decía Philippe dentro de su presentación, ¿cierto? Carece de conocimiento, de las herramientas para poder hacer un buen análisis financiero y, por lo tanto, menos poder hacer una buena propuesta de reestructuración de su pasivo, ya de sus activos. Eh, Eso es en el escenario en que la empresa, ¿cierto? Nuestra MIPE es viable en el largo plazo y solamente vamos a reestructurar nuestra deuda con mejores condiciones. ¿Ya? Si eso no es posible, tenemos una segunda herramienta que es la liquidación simplificada. Y este también fue una tremenda modificación, porque lo que hicimos nosotros fue eliminar toda la burocracia, todas las juntas de acreedores, las audiencias que antes no había interés por parte de los acreedores, porque las MIPES llegan con muy pocos activos, con muy pocos bienes, y por lo tanto no asistían los acreedores, no votaban, no había quórum, se archivaban estas causas, estos procedimientos. Y hoy día ya hemos visto en la práctica, después de un año, 2 meses de nueva ley, que están durando entre 5 y 6 meses. ¿Ya? Antes duraban 2, 3 años, incluso más. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando entraba una MIPE a una liquidación simplificada, estaba pegado en estos procedimientos con una mala clasificación, obviamente, de riesgo. Estaba en todos los boletines comerciales, ¿cierto? En los registros públicos y privados, como una persona que todavía estaba en un procedimiento de liquidación, ya sin poder vender los bienes, sin poder cerrar. Y hoy día estos procedimientos, como yo les comentaba, están durando entre 4 y 6 meses, ¿ya? Lo que se hace en este procedimiento, también hay una persona que lo administra, que en este caso es un liquidador, a diferencia de la reorganización,
simplificada en la liquidación, el liquidador toma la administración de los bienes y del negocio, ¿ya? El deudor, la MIPE, no puede seguir vendiendo a diestra y siniestra, y por lo tanto este liquidador va a incautar los bienes. Hoy día, además, ya no incauta los bienes como lo hacía antes, sino que el deudor hace una entrega de los bienes a través de un acta y de manera remota, ¿ya? Entonces todo se facilita. Hoy día los bienes que entrega el deudor a este liquidador se pueden vender también a través de sitios online, ¿ya? Cosas que antes no se podía hacer, se hacía a través de remate físico, lo cual tenía mucho más costo, era mucho más lento también, ¿eh? El objeto de este procedimiento es que se vendan los bienes que tiene la empresa deudora MIPE, y con eso el liquidador paga lo que más puede a los acreedores, ¿ya? Y hay un orden de prelación de pago en nuestra legislación, que no es la ley de insolvencia. En esto se establece en el Código Civil. Se paga primero los costos del procedimiento, ya sea hay que hacer algún tipo de almacenaje, los honorarios también del liquidador. Segundo, se pagan también de manera muy importante los trabajadores, ya si hay algún tipo de deuda con los trabajadores. Después con los acreedores garantizados y balistas, que habitualmente los bancos toman como garantía, ¿cierto? Cuando otorgan los créditos, la propia maquinaria, ¿cierto? El local, etcétera, lo toman como garantía. Y finalmente se pagan los balistas, que son los proveedores de esta empresa PYME, ¿ya? Eh, lo bueno, ¿ya? Y la buena noticia es que el saldo que no se logra pagar con la venta de los bienes, que habitualmente es mucho, el 90% y más, se extingue, ¿ya? Y aquí un ejercicio súper sencillo: las MIPES entran a estos procedimientos concursales de insolvencia más o menos con un pasivo de unos 140 millones de pesos en promedio. Habitualmente pagan ya con la venta de, no sé, algunas materias primas, algunos computadores, un vehículo, ponte tú, que tenían para el traslado de las mercaderías para la distribución. Pagan, supongamos, unos 10 millones, ya de los 140 millones de deuda, se venden estos bienes, se pagan 10 millones, y los 130 millones restantes que no se pagan con la venta de los bienes se extinguen, ¿ya? Esta empresa deudora no los va a deber nunca más. Y además, algo que integramos súper importante en nuestra nueva ley, que los acreedores de cualquier tipo, y además los administradores de base de datos, ustedes saben, bueno, digamos aquí Fax, Sinacofi, Datalex, etcétera, tienen a lo más 30 días para borrar de sus registros públicos y privados a estas personas las deudas que tenían estas personas que entraron al procedimiento. ¿Ya? Por lo tanto, estos registros negros que se comentaba siempre y que de alguna manera seguían persiguiendo a la persona deudora o al MIPE, al emprendedor, una vez saliendo estos procedimientos, hoy día, por el solo imperio de la ley, tienen que eliminarse, ¿ya? Entonces, cuando se le deniega, por ejemplo, la apertura de un producto o la entrega de un crédito, ya no puede ser por esta deuda que tenía antes, ¿ya? Esta empresa deudora MIPE, porque eso ya se borró de los registros. Sí que podría ser solo por una nueva inconducta o por una mala conducta, ¿cierto?, deudora que tenga este emprendedor, pero con nuevas deudas, ¿ya? Así que eso también lo quiero dejar súper en claro. ¿Ya? Y tercero, también, tercera herramienta que yo les comentaba, que no está en la ley de insolvencia, que está en el Estatuto PYME, es la asesoría económica de insolvencia. Esto ya no es en tribunales. La MIPE puede ir a nuestra página web, después les voy a dejar todos los datos ahí, pueden tomar un pantallazo o le dejamos los antecedentes a través tuyo, Matías. Lo pueden pedir en nuestra página web www.superir.gov.cl. Hay un banner ahí donde pueden entrar a la asesoría económica de insolvencia. Es un proceso, un trámite absolutamente digital, en la cual el asesor va a poder elegir de manera voluntaria o puede pedir que nosotros de manera aleatoria sorteemos algún asesor económico de insolvencia, que son personas habitualmente ingenieros comerciales, industriales, contadores auditores, son expertos en el tema del negocio, de financiamiento de las MIPE, eh, y que tiene que cumplir también ciertos requisitos importantes como los liquidadores y los veedores. Este emprendedor va a poder elegirlo, va a poder negociar también los honorarios, ¿ya? Con este asesor económico de insolvencia. Si no está de acuerdo, puede tomar otro, negociar, hasta que al final esté, digamos, contento con quién va a seguir adelante, ¿ya? En cuanto a acordar unos honorarios.
Este asesor económico de insolvencia, la primera tarea que va a tener es de solicitar y emitir un certificado que va a bloquear todas las acciones financieras, ya de protección financiera, y lo que le va a dar a esta MIPE son 90 días para poder negociar este asesor económico de insolvencia, va a ir a negociar con cada uno de los acreedores, va a ir a tribunales con este certificado de protección financiera, ya le va a decir, esta empresa MIPE está en un proceso de asesoría económica de insolvencia durante 90 días, por lo tanto no se le puede embargar, no se puede ir de juicio ejecutivo o liquidar de manera forzosa en tribunales, ¿ya? Durante estos 90 días, el asesor económico de insolvencia va, como yo les comentaba, a intentar repactar, renovar, refinanciar las deudas que tiene con cada uno de los acreedores y también le va a sugerir, le va a hacer algunas sugerencias de negocio, ¿ya? Eliminar algunas partes del negocio que no son rentables, por ejemplo, o digitalizarse o adquirir alguna aplicación que pueda ayudarle al negocio, ¿cierto?, a hacer mucho más sencillo la gestión de su negocio. Y finalmente, lo que hace este asesor económico de insolvencia, antes de terminar estos 3 meses, estos 90 días, va a emitir un informe que es fiscalizado por la superintendencia, en el cual va a decir todas las gestiones que hizo y también al final va a proponer, a sugerir, ya porque no es obligatorio, no es vinculante, a esta MIPE si sigue con un procedimiento de insolvencia judicial, que puede ser la reorganización simplificada o la liquidación simplificada, que le van a dar un nuevo periodo de protección financiera concursal a la empresa para estar tranquila negociando a través de estos nuevos procedimientos que yo ya expliqué de manera previa, ¿ya? ¿Quiénes pueden entrar a una asesoría económica de insolvencia? Son aquellas MIPES que pueden ser personas naturales jurídicas, pero que tributen en primera categoría, ¿ya? Que emitan facturas, que no estén exceptuadas del Estatuto PYME. Ya el Estatuto PYME establece ahí, ¿cierto?, algunos del negocio de las rentas mobiliarias, financieras, que no tengan ventas que excedan las 25.000 UF, ¿ya? Neteadas de impuestos, del IVA, impuestos adicionales específicos en los 12 meses previos a la solicitud, eh, y con eso entran a este procedimiento. Ya contarles que nosotros como superintendencia estamos trabajando con Cercotec, con la Defensoría del Contribuyente, con Chile Compra, con un par de asociaciones de MIPES, también con un par de universidades, en desarrollar, ya esto yo creo que lo vamos a tener, aquí yo me estoy adelantando, vamos a tener una herramienta para el próximo año con inteligencia artificial que se adapte a los distintos regímenes tributarios, contables de las MIPE y que sea su asesor financiero y las MIPE puedan entrar, puedan ingresar algunos datos contables, financieros, de venta, ingresos, etcétera, y les determine si están en insolvencia o no, ¿ya? En qué nivel de insolvencia están y cuáles son los posibles cursos de acción, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Algo un poco más sencillo. Los invito a visitar nuestra página de educación financiera, perlaclara.cl, en la cual está dividido en dos mundos, en el mundo de la persona deudora o del emprendimiento con deudas. Y adentro nosotros tenemos calculadoras de solvencia, que son más sencillas de lo que queremos construir, lo que ya estamos co-construyendo con estas otras instituciones públicas y privadas. Y ahí pueden ejercitar, digamos, ver con algunos indicadores, con alguna data sencilla, ver si están en insolvencia o no, y nosotros, a través de algunos videos sencillos, le explicamos también lo que yo acabo de explicar. ¿Ya? La reorganización simplificada, la liquidación simplificada o la asesoría económica de insolvencia. Y por último, ahí están todos nuestros datos, ¿ya? Superir.gov.cl, donde las personas y los emprendedores pueden hacer todos sus trámites, pueden pedir una teleatención, ¿ya? Si les interesó los contenidos que yo les comenté, en 20 minutos, de manera remota, pueden agendar. Si no les quedó claro, pueden pedir otra atención. En Tela Clara, como yo les comento, todos los contenidos de manera muy amigable y amistosa. Tenemos un canal de YouTube donde están los contenidos también. Estamos en Facebook, en X y también en LinkedIn, ¿ya? Así que eso, y quedo obviamente abierto a las consultas, a las dudas que puedan tener quienes hoy día están acompañándonos y están conectados. Muchas gracias, Matías, y a todos. Muchísimas gracias, Hugo. Creo que es difícil hablar temas tan complejos en tan poquito rato, pero me gustó mucho que ambos dejaron como esta semilla plantada para que las personas puedan investigar más, los asistentes puedan
investigar ya sea en las páginas web o en las presentaciones que les vamos a mandar. Tenemos una pregunta, me imagino que es para ti, Hugo, dice si en ese saldo que queda sin pagar se incluye la Tesorería General de la República, porque son impuestos. No sé si nos puedes ayudar con eso. Y después yo tengo una pregunta para ti, Filip, que te quiero hacer aprovechando que no hay otra pregunta. Adelante. Perfecto. Sí, Matías, mira, las deudas tributarias efectivamente se pueden liquidar. Ya, de hecho, las MIPE habitualmente cuando entran en un proceso de liquidación, una de las deudas más grandes que tienen es de impuestos, ¿ya? Y se extinguen también. ¿Ya? Son impuestos que son deudas que se extinguen. Y en cuanto a la reorganización, ahí sí hay un poco más de limitaciones, porque el Código Tributario establece que lamentablemente la deuda tributaria solo se puede reorganizar máximo en 24 cuotas. ¿Ya? Entonces, lo importante sí que la MIPE, antes de ir con nosotros, pueda también sentarse con la tesorería, porque la tesorería tiene convenios de pago. ¿Ya? Si ustedes pagan a través de Internet, pueden tener reducciones de las multas y otras reducciones importantes cuando hay un pronto pago o lo hacen también a través de Internet. ¿Ya? Y el saldo de la deuda que quede de los impuestos que se determinen, pueden entrar a estos procedimientos y, como yo te digo, se pueden renegociar hasta en un máximo de 24 cuotas, pero siempre ayuda, digamos. Buenísimo, muchas gracias Hugo y Filip. Yo también, bueno, aprovechemos, se nos está acabando el tiempo, pero si los asistentes tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenla en el chat. Filip, tú nos mencionaste que, bueno, no hay que hacer las preguntas a quienes no corresponden. En el fondo, al contador yo le puedo pedir ciertas cosas, pero no le puedo pedir todas las cosas. Y por otro lado, mencionas que CFO Remoto es un espacio que puede ayudar a esta expertise, esta experiencia que no está en general en los emprendedores, fundadores, dueños de la empresa. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, según tu experiencia, ¿qué habilidades o qué tres cosas o dos cosas, o por hacerlo como más simple, deberíamos desarrollar nosotros como dueños de nuestras pymes, de nuestras empresas, como fundadores? ¿O en qué cosas podemos tener ojo sin necesidad de llegar a esta experiencia, a esta expertise, que es más sofisticada, que es más detallada que la financiera? ¿En qué tenemos que tener ojo nosotros cuando hablamos de todos estos inputs, esta información que existe y además esta data que procesada te ayuda a tomar mejores decisiones? Es una buena pregunta y compleja de responder. A ver, diría que una de las cosas súper importantes que todos los que emprenden tienen que tener claro es cómo estar en regla con impuestos internos y con la dirección del trabajo. O sea, son dos puntos que para partir y no comenzar con el pie izquierdo en el fondo en el levantamiento de un negocio, tener muy claro cuáles son las obligaciones que tengo que cumplir frente a esas dos entidades que, por cierto, son súper importantes y son entidades que, como decía Hugo también, muchas veces terminan siendo acreedores relevantes en el caso de impuestos internos de las empresas, dado que las empresas no logran cumplir con las obligaciones que tienen contra esas entidades, y muchas veces no porque no quieran, sino que porque no saben. Así que yo ahí, la primera recomendación sería buscar un buen contador que les permita tener un buen compliance contra esas entidades. Y ahí el contador tiene que ser un ente externo, ¿ya? No pensar en contratar a un contador dentro de la compañía, diría que eso no es necesario, incluso para empresas que ya son incluso suficientemente grandes para poder tener un contador adentro. Pero para eso hay que saber muy bien qué pedirle al contador, porque el contador te va a querer ofrecer un montón de cosas, ¿cierto? Pero hay muchas de las cosas que yo hoy día, como empresa muy pequeña, no necesito, no requiero y probablemente si se las pido al contador me va a entregar algo que no me va a servir o no lo voy a entender. Muchos de acá me entenderán cuando reciben un balance 8 columnas del contador una vez al año y que la verdad es que no tienen ni idea cómo leerlo ni lo que está diciendo ese balance. Para quienes de alguna manera conocemos de finanzas, podemos mirar un balance de 8 columnas y entender rápidamente si es que hay cosas raras que están contabilizadas de forma extraña, ¿cierto? Desde por el nombre de las cuentas, por los montos que existen en estas cuentas, por cosas que no cuadran, cuentas que pueden estar en cero y que no tienen ni un sentido que estén en cero para un negocio de ese tipo, etcétera. Pero quienes no entienden no tienen por qué saberlo. Así que creo que ahí hay que entender bien cuál es el rol del contador y ahí en Spotify hay un buen
canal de un curso que di en la Academia de Emprendedores de Latinoamérica que se llama Finanzas en Simple y que el primer capítulo es el rol del contador. Así que también ahí lo invito a escuchar ese podcast en Spotify que puede ser interesante. Y lo Excelente. segundo que creo que es muy importante es entender qué tipo de negocio estamos desarrollando. O sea, enfocarse bien en lo que sabemos hacer bien, tener muy claro qué es lo que hacemos bien, cuál es la propuesta de valor que tenemos para nuestros clientes y eso qué implica en términos financieros. Una empresa que toma deuda no tiene por qué ser una empresa que vaya a ser insolvente. La deuda no es mala per se. La deuda que es mala es la deuda que se toma contra algo que no se puede rentabilizar en el futuro, digamos. Una empresa que tiene compras de inventario importantes, quizás en el extranjero, va a ser muy difícil que logre crecer sin alguna línea COMEX, que es un producto bastante conocido en los bancos. Probablemente lo van a necesitar, y básicamente porque necesito poder pagar más tarde los productos que le compré a ese tercero o a ese proveedor, porque mis clientes no me pagan de inmediato, ¿cierto? Es difícil encontrar clientes que te paguen por anticipado, sobre todo existiendo entidades gigantescas como Mercado Libre hoy día, que están haciendo harto daño en el mercado en esa línea a las empresas más pequeñas que comercializan productos. También es un canal importante para las empresas pequeñas, pero efectivamente les ha destruido bastante de lo que pudieron construir en el pasado. Empresas que compran activos fijos. ¿Por qué voy a comprar un activo fijo que voy a poner a trabajar para mi negocio al contado, digamos, con caja, si puedo financiarlo con alguna estructura de largo plazo que vaya cuadrada con los flujos que genera ese activo fijo en el largo plazo? Hay formas de endeudar a las empresas que hace sentido. No es fácil tomar deuda en la banca. La banca en general es bastante cerrada para prestarle plata a las empresas más chicas. Así que hay que buscar las alternativas. Pero creo que es importante entender cuál es el negocio que estamos desarrollando y por lo tanto cómo yo tengo que medir la rentabilidad de mi negocio, cómo yo puedo medir si mi negocio está funcionando bien operacionalmente o no, y si soy capaz de poder adquirir más compromisos o obligaciones, como nombraba Hugo, para poder evitar en el futuro caer en insolvencia, en el fondo, si es que mi negocio va mal. Me acordé ahí cuando Hugo hablaba de la pandemia, y que literal a un montón de empresas las ventas se les fueron a cero. Y eso es terrible, porque en el fondo tengo un montón de obligaciones que vengo acumulando en el tiempo que tengo que cumplir, y la verdad es que si no tengo capacidad de siquiera vender un peso, es muy probable que entre en insolvencia. Y por eso, bueno, el Estado lanzó todas estas líneas COVID a tasa cero, real, etcétera. Entonces, de nuevo, hay que entender en dónde estamos parados en el negocio, qué estamos haciendo. No tenemos que hacerlo todo bien, tenemos que descubrir en qué somos buenos y cuál es la propuesta de valor y cómo ejecutamos esa propuesta de valor de una forma eficiente y rentable en términos financieros, y ahí claramente los números son importantes. Bueno, sé que veo que hay más preguntas, ahí estuvo Hugo respondiendo, lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que les pido disculpas a aquellos que quedaron con algunas preguntas sin responder. De todas maneras, recordemos que desde Sociales les vamos a enviar el link de este video para que quede grabado y se lo puedan compartir a otras personas, las presentaciones que ahí les vamos a pedir a Filip y a Hugo, y algún canal de contacto para, a través del cual puedan conectarse. Perdón, y el podcast también que tú mencionaste, Filip, como a modo de formación. Y ahí les vamos a pedir también un contacto a través del cual las personas que asistieron a este taller puedan conectarse con ustedes directamente, algún canal de atención o de comunicación. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias sobre todo Hugo y Filip por el conocimiento que nos compartieron y por la experiencia que nos pudieron transmitir, y esperamos ahí que esto les haya servido a todos los asistentes a este taller en el marco nuevamente de esta Semana de las Pymes y Cooperativas del Ministerio de Economía. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Un Días. abrazo a todos. Que estén Felipe, muy un bien. Que abrazo a estén muy todos. bien. Gracias. Hasta Hugo. Chao, Hasta chao. luego. Chao, gracias.